Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexia Dubovert, soy miembro de la Asociación Estudiantil Geopuc y hoy les vengo a hablar acerca de terremotos y el interior de la Tierra. Primero que todo, hablemos acerca de la formación de nuestro querido planeta Tierra, la cual ocurrió hace unos 4.600 millones de años aproximadamente. Todo esto pasó cuando alrededor de nuestro Sol primitivo se formó una nube de gases y de polvo. Estos materiales se fueron juntando en núcleos gravitacionales que se fueron formando. Y a raíz de estos núcleos gravitacionales y este conglomerado de materiales se formaron los planetas de nuestro sistema solar, incluidos nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra primigenio sufrió un gran impacto de un planetoide, el cual felizmente no lo destruyó, pero lanzó a su órbita un montón de material de este planeta y del planetoide en sí. Dicho material se conglomeró y se formó lo que ahora conocemos como nuestro satélite, la Luna. Cabe recalcar que nuestra Tierra en un inicio era un conjunto de materiales incandescentes, es decir, estaba al rojo vivo y poco a poco se fue enfriando. Esto formó lo que es la corteza terrestre, pero su interior sigue siendo caliente y sigue estando viscoso, es decir, no está solidificado. La estructura interna de nuestra Tierra es esta, la cual tenemos el núcleo interno, que es la parte más profunda de la Tierra y es la parte más caliente, donde están los elementos más pesados, que es el hierro y níquel macizos a una temperatura de 4.500 grados centígrados aproximadamente. Después tenemos el núcleo externo, que está conformado de hierro, níquel y oxígeno líquidos. Y también tenemos el manto, que está conformado de roca sólida derretida a unos 80 a 150 kilómetros más abajo de nuestra corteza terrestre. Después tenemos lo que es la corteza, que es el material solidificado, y encima de ella lo que es la atmósfera, que es el aire que respiramos. Aquí tenemos la anatomía de la corteza terrestre. Estos son los puntos de quiebre de la corteza, ya que pensemos en la corteza como la costra de la Tierra. Es una parte sólida debajo de una parte líquida, que la parte líquida al moverse, bueno, no líquida específicamente, sino viscosa, al moverse, al desplazarse, al tener corrientes de convección, las cuales vamos a explicar más adelante, se va partiendo y desquebrajando en ciertos puntos. Y estos puntos suelen ser las fosas oceánicas, los puntos calientes o las zonas de expansión. Las fosas oceánicas suelen ocurrir cuando dos placas, concepto el cual también explicaremos más adelante, chocan y forman un pliegue hacia abajo. Puede ser tanto una placa continental con una marítima como dos marítimas, pero no continental con continental. Esto ocurre que una de las placas va a ir hacia abajo y la otra se va a ir comiendo, es decir, va una así de esta manera y la otra se va haciendo como un pliegue y va haciendo una parte honda como V, que es la fosa oceánica en sí. Puede ocurrir que acá en la placa que se está haciendo el pliegue se forme un volcán o isla o un punto caliente, que sería un punto por el que salga el magma, ya que esta parte va a ser magma muy caliente, que debido a que esta parte se va a estar metiendo, va a elevar el magma caliente y va a intentar salir por la corteza terrestre. También estos puntos calientes pueden ocurrir sin necesidad de algún choque o sin necesidad de que haya algún pliegue, sino simple y llanamente cuando el magma se acerca demasiado a la superficie y derrite no derrite, ese no es el término adecuado, pero para más o menos entenderlo, derrite lo que serían las rocas que están cerca y se hace un punto de fuga, que sería un volcán también. Después tenemos lo que son las zonas de expansión, que son cuando las placas se separan, y lo que pasa es que ahí al separarse las placas empieza a salir el magma y empieza a generar más y más y más y más placas.
Y aquí tenemos otra zona de subducción que sería otra fosa, pero esta, al ser una placa continental con una marítima, puede provocar lo que nosotros conocemos como la cordillera. Por ejemplo, acá en el Perú tenemos la cordillera de los Andes, que fue formada de esta manera, que fue cuando la placa sudamericana chocó contra la de Nazca y se hizo como una corrugación, un pliegue hacia arriba, y esas son las montañas. Acá lo que podemos ver es el ciclo sin fin de las placas, ya que siempre se va a ir creando, pero a su vez se va a ir destruyendo. Y así nunca va a parar. Acá tenemos lo que es el movimiento del que estamos hablando. ¿Cómo es que se crean y se destruyen estas placas? Y gracias al movimiento que tenemos del magma caliente con el magma frío. Porque el núcleo interno funciona aquí como un motor, como el calentador. Es decir, el núcleo interno genera un montón de calor por la cantidad de reacciones químicas que ocurren en su interior, y esto calienta lo que es el manto. Al calentarlo, como bien saben, la materia que está más caliente es menos densa que la materia que está más fría. Por eso es que sube. De ahí se enfría porque todo el exterior, que es el espacio exterior en sí, es más frío. Entonces sale, se enfría, se forma de nuevo la corteza, pero de ahí ocurre un movimiento o algo y lo frío va para abajo de nuevo. Y es un movimiento perpetuo el de acá. Por ejemplo, en el núcleo externo, perdón, tenemos lo que es el movimiento perpetuo, que va caliente, se enfría, vuelve a bajar, se vuelve a calentar, se enfría, vuelve a bajar. Y también, por ejemplo, aquí tenemos esto, va movimiento para acá y movimiento para acá, y genera aquí una separación de donde se escapa aquí parte del núcleo externo que está más caliente y se forma el volcán, un punto caliente. O también lo que se puede hacer es solamente una dorsal, y aquí se ve bastante claro. A ver, un punto caliente, lo que hemos estado mencionando anteriormente, son los volcanes. Y esta es la anatomía de un volcán. Es decir, está compuesto por la masa de magma que está en la base, que es el magma que se acerca a la superficie, y la chimenea principal. A veces hay algunas chimeneas laterales que están formadas por fisuras que se hacen en el mismo cono volcánico, en la misma tierra, por las que escapa el magma, ya que no siempre está en erupción un volcán, sino que se genera aquí como un montón de presión porque el magma caliente que desea salir, y esa presión suele generar grietas, suele generar pequeños movimientos y se sale una chimenea. Es decir, por aquí se intenta escapar toda la presión y toda la energía cinética que tiene toda esta materia. Después también tenemos lo que ya había mencionado, la chimenea principal, y el cono volcánico es todo lo que es la montaña que va generando el magma, ya que sale el material y se va depositando en las laderas y poco a poco se va formando como una especie de cono. Y en su punta, en la superficie, tenemos lo que es el cráter, que es el hueco por el que sale todo el magma. De ahí también estos acercamientos de magma a la superficie no solamente ocurren en masas de tierra, sino también pueden ocurrir cerca de masas de aguas o aguas subterráneas. Esto provoca géiseres y también provoca aguas termales. Los géiseres son el agua subterránea que se calienta al acercarse este magma a ella, y lo que pasa es que esta agua caliente se atasca en un punto, ya que el agua fría que está en la parte superior actúa como una tapa, ya que el agua caliente desea salir y el agua fría también desea bajar, y entonces aquí se genera como un cuello de botella. Y la energía cinética del agua al calentarse va aumentando, genera un montón de gases, genera un montón de presión, hasta que llega un punto en el que toda esta presión ya no puede más y sale disparada todo el agua caliente, y es lo que provoca el geyser. El agua termal, lo que ocurre es cuando un agua subterránea que da a una laguna, a un lago, a algunas piscinas natural,
En su trayecto se encuentra con un punto de magma, la cual la calienta. Y ahí es donde sale ya el agua caliente a esta piscina natural, laguna. Y por eso es agua termal. Aquí vamos a hablar acerca de las placas tectónicas. Como ya les dije, el manto es una superficie viscosa que está en constante movimiento. Y la corteza terrestre es una superficie sólida, la cual se va fragmentando debido al movimiento que hay en el manto. Esto es lo que genera las placas, que son superficies de tierra con océano, todas esas superficies, partes de la corteza que juntas se van a ir moviendo. O sea, de aquí no va a haber una fractura en medio de la placa, sino son estas placas en sí, porque son los distintos movimientos, como que aquí se mueve, acá también, y esto es lo que los separa. Estas placas están desde la Pangea. Estas son las placas que tenemos en nuestro planeta Tierra. Nosotros estamos situados entre la placa sudamericana y la placa de Nazca, aquí. Es por eso que nosotros estamos en una zona con bastante actividad sísmica. ¿Por qué? Porque debido a las placas hay bastante movimiento. Todo cuando se choca placa contra placa hay un montón de movimiento en esa zona. Y ahí, a raíz de eso, vamos a hablar acerca de lo que son los terremotos. ¿Qué es un terremoto? Un terremoto es cuando ocurre una ruptura de la corteza terrestre, es decir, cuando hay un punto de quiebre. Es decir, la corteza está normal y ¡pum!, ocurre un movimiento que la rompe. Y esto es el hipocentro, es el punto inicial de la ruptura de la corteza terrestre, que viene a ser el foco o el centro del terremoto. Después, el punto vertical, verticalmente al hipocentro. El primer punto donde tocan las ondas, o sea, donde las ondas que se producen en el hipocentro, es decir, el movimiento que se produce sale a la Tierra, es el epicentro, que es en la parte vertical, o sea, todo verticalmente. Y este movimiento produce distintos tipos de ondas sísmicas y puede ser producido por distintos tipos de fallas. ¿Qué es la falla? Es la ruptura de la corteza. Estas son las zonas, este es un mapa con las zonas de riesgo de terremoto, es decir, como había mencionado antes, son las zonas donde suelen chocar las placas tectónicas. Aquí recuerden, teníamos la placa de Nazca y la placa sudamericana, y por eso toda esta parte está ya en rojo o en morado, que se quiere decir muy alto. Acá tenemos todo lo que es la placa euroasiática con la placa de la India, y entonces también está todo bastante morado. Son distintos tipos de placas. Acá nos está mostrando todo lo que sería el movimiento en el lecho marino, porque no afectaría directamente a las personas. Acerca de los tipos de ondas, tenemos distintos tipos de ondas. Estas son las principales de los terremotos, son las ondas P y las ondas S. Las ondas P son las ondas primarias o las de presión, que se emiten como rápidos pulsos desde el interior de la Tierra hacia la superficie. Son las primeras que se perciben cuando se produce un terremoto. Después tenemos las ondas S, que son las ondas secundarias o de corte. Mueven las rocas horizontalmente cuando se propagan por el interior de la Tierra, más o menos a la mitad de la velocidad del alcance que tienen las ondas P. También aquí hay algunas variaciones que son las ondas LOF, que son las ondas que producen, son movimientos laterales de la superficie terrestre, es decir, más o menos así como si fuera una serpiente, y se mueven más despacio que las ondas P o S. Y tenemos también las ondas de Rayleigh, que son las ondas que abultan el terreno, es decir, forman el terreno como si fueran olas de mar, como si estuviéramos así en el agua, en el mar, hacen eso pero con la superficie terrestre. Ya se puede ver bien en los gráficos. Y estos tipos de ondas van a afectar de distinta manera lo que son las edificaciones, depende del tipo de resonancia del suelo, va a tener una devastación mayor o menor. Y eso es lo que vamos a comprobar a continuación con el siguiente experimento. Estas rupturas o fracturaciones de la corteza se les llama fallas.
Hay distintos tipos de fallas, pero estas son las 3 principales y el resto suele ser combinaciones de 2 o las 3 de estas. Tenemos primero la falla normal, que es cuando dos superficies rocosas se separan y una de ellas va hacia abajo, es decir, una de ellas desciende. Tenemos de ahí también la falla inversa, que es cuando dos superficies se juntan y entonces una de ellas se sube hacia arriba de la otra. También tenemos lo que es la falla horizontal, que es cuando dos superficies se mueven horizontalmente una junto a la otra. A continuación les vamos a explicar por qué algunos edificios se caen en los movimientos telúricos. Cada edificio tiene una frecuencia de resonancia natural fija y cuando un movimiento telúrico ocurre existe una excitación externa, la cual genera movimientos oscilatorios con una frecuencia determinada, que esta frecuencia determinada puede variar de acuerdo a la intensidad del movimiento. Cuanto más se acerque el valor de esta frecuencia determinada, generada por la excitación, a la frecuencia natural fija de cada edificio, mayor será la intensidad de los movimientos oscilatorios de estos. Es decir, los edificios más grandes tienen una frecuencia de resonancia natural con una amplitud de onda mayor que la de los edificios medianos y a su vez mayor que la de los edificios más pequeños. Es decir, los edificios grandes van a reaccionar moviéndose más al movimiento, a la excitación externa que tenga una amplitud de onda mayor. Así, es decir, la que se mueva más lentamente. Y es aquí cuando los edificios más grandes tienen mayor riesgo de derrumbarse. Mientras que los edificios medianos van a reaccionar a movimientos un tanto más rápidos, con una amplitud de onda más corta, con un periodo más corto. Y los más pequeños, como las casas, van a reaccionar a movimientos mucho más cortos y más rápidos. También en esto influye el tipo de suelo en el que estén edificadas las estructuras, ya que los suelos rocosos o duros tienden a tener una frecuencia de resonancia natural con menor amplitud de onda, con un periodo más corto, y los suelos blandos o arenosos tienden a tener una frecuencia de resonancia natural fija con un periodo más amplio y con una amplitud de onda más amplia. Por eso es que los edificios grandes tienen que construirse en suelos rocosos, ya que sus frecuencias de resonancia natural son distintas, y los edificios más pequeños deben de construirse sobre suelos más blandos, ya que sus frecuencias de resonancia natural son distintas. Y eso sería todo. Pasamos al siguiente tema. Estos movimientos, es decir, los movimientos telúricos, los terremotos, se miden en magnitudes. Actualmente se utiliza la escala magnitud-momento, pero anteriormente se usaba otro tipo de escalas, como es la escala de Richter y la escala modificada de Mercalli. La escala de Richter fue hecha en el año 1935 por Charles Richter, y en esta escala cada magnitud es 10 veces la anterior, es decir, la magnitud número 7 va a ser 10 veces la magnitud 6 y a su vez va a ser 100 veces la magnitud 5. En la escala modificada de Mercalli, en vez de medir la magnitud, es decir, qué tan fuerte o qué tan débil fue el sismo en sí, lo que medía era qué tan graves o qué tan leves han sido los daños provocados por este. La escala modificada de Mercalli fue hecha por el vulcanólogo Joseph Mercalli en el año 1902 y es la que está a continuación. Esta se divide en 12 grados, que está el grado 1, que es muy débil, donde la notan pocas personas, que es un sismo prácticamente imperceptible. Después está el grado 2, que es cuando es algo débil, que lo notan pocas personas, sobre todo las que están en plantas superiores debido a la resonancia de los edificios.
Tenemos también el grado 3, que es el grado leve, que es donde se percibe en el interior de los edificios debido a su resonancia y sobre todo en las plantas superiores. Y los objetos colgantes se balancean debido al movimiento oscilatorio de péndulo. Tenemos también el grado 4, que es el moderado, que se percibe principalmente dentro de los edificios y muy poco fuera de ellos. Es decir, cuando empiezan a vibrar los platos, las ventanas y las puertas. El grado 5, que es bastante fuerte, que lo percibe todo el mundo, despierta a los que duermen, más o menos. Los objetos pequeños se desplazan, los árboles y postes pueden moverse lentamente. El grado 6, que es el grado fuerte, lo percibe todo el mundo y resulta difícil caminar. Tenemos también el grado 7, que resulta difícil, muy fuerte, que resulta difícil mantenerse en pie. Los edificios sólidos pueden sufrir daños leves o moderados y los edificios mal construidos sufren daños considerables. Tenemos también el grado 8, que es destructivo, que son daños considerables en la mayoría de los edificios, daños graves en las estructuras menos sólidas, los muebles pesados se vuelcan y algunas paredes se van derrumbando. Tenemos el grado 9, que es el grado ruinoso, daños considerables en las estructuras construidas a conciencia, las casas se parten por los cimientos, el suelo se agrieta y las tuberías subterráneas se revientan. El grado 10, que es el grado desastroso, que las obras de mampostería, los pórticos y los cimientos quedan completamente destruidos, es decir, no hay edificio que se mantenga en pie. El suelo se abre en enormes brechas y hay desprendimientos de tierra. Las vías férreas se retuercen. También el grado muy desastroso, que es el grado 11. Muy pocas estructuras resisten, los puentes quedan destruidos y grandes brechas de tierra se abren. Y el suelo puede llegar a moverse como si fuera una ola. Y el grado catastrófico, que ya es el grado 12, que es la devastación total en el suelo y el suelo se mueve como si fuera una ola. Como ven, todas estas escalas son un tanto difíciles de especificar en qué grado y qué magnitud ha sido el sismo. Aparte que todas estas tienen que ser después, por ejemplo, la escala de Mercalli es después de la evaluación de todos los daños que han ocurrido y no se puede especificar exactamente. De ahí varía bastante de los criterios de quién lo evalúa, de cómo es, no es muy específica. Después la escala de Richter también lo que pasaba es que conforme mayor era el grado, mayor era la desviación que tenían y no era tan exacto. Por eso es que ahora se usa la escala magnitud-momento. De ahí también otra cosa que suele pasar después de los movimientos telúricos son los tsunamis. ¿Qué es lo que es un tsunami? Lo que pasa es que cuando ocurre un movimiento telúrico, cuando ocurre una falla en la corteza marina, es decir, debajo del mar, hay un vaivén, o sea, hay un cambio radical de la superficie marina, es decir, de la corteza marina. Es decir, se puede ir como que para abajo todo o para arriba, lo que genera movimiento en el agua, cambia el oleaje y genera olas de gran magnitud, lo que provoca que haya una inundación en las zonas costeras. También quisiera recomendarles, si es que desean indagar más acerca de temas de sismología, una página web que se llama IRIS, que aquí el link es www.iris.edu/hq/, que es una página web donde van a encontrar un montón de facilidades, un montón de material para estudiar en inglés, claro está, que está hecha del instituto, si mal no me equivoco, de California o el de Washington DC, pero es un instituto estadounidense y es bastante completa. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por su atención. Estas son las referencias que he usado para el video, que es el libro Volcanoes and Earthquakes de Ken Rubin y la página web Iris. Si tienen alguna duda, comentario, no se olviden de escribirlo aquí abajo en los comentarios y gracias por todo. Suerte en sus exámenes.